Hola, buenas tardes. Bueno, mientras se va uniendo el resto de las personas, de los participantes, les doy la bienvenida al taller del convenio regulador en el proceso de divorcio. Con nosotros hoy van a estar las doctoras Viviana de Sousa Vieira y la doctora Karina Bigliardi. Les quería comentar cuestiones administrativas más que nada. Tengan en cuenta que la asistencia no se da por el chat. En ninguna de nuestras actividades se da por el chat. Lo único que les pedimos es que ingresen con su nombre y apellido. Así nosotros, cuando descargamos el reporte de Zoom, es más simple y les llega a todos el certificado. El certificado se va a estar enviando. No lo tienen que pedir por mail, lo único que tengan en cuenta es que tienen que cumplir con el 75% de la asistencia. O sea, el tiempo conectado tiene que cubrir el 75%. Después, el material de que las profes hagan referencia, el Power o demás, las profes nos lo envían a nosotros y nosotros lo enviamos a ustedes. Así que por eso quédense tranquilos, no hace falta pedirlo. Material y certificados no hace falta pedirlo. Asistencia no hace falta darla por el chat. El taller está siendo grabado y se va a estar subiendo al canal de YouTube en los próximos días. Así que tengan presente eso. Y creo que no me estoy olvidando. Ah, tema importante. Preguntas. Las preguntas las pueden hacer al final, las vamos a dejar para el final. Las pueden hacer por el chat o levantando la mano mediante la función de Zoom. Cualquiera de las dos opciones igual van a estar disponibles al final de la charla. Así que tengan presente eso, obvio, si no, si para que no se olviden pueden mandar alguna pregunta por el chat, pero van a ser leídas al final. Eso quería dejarles en claro. Y ahora sí, creo que no me olvido nada más. Cualquier cosa me consultan por el chat. Que tengan buena tarde. Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a comenzar la primera parte. En la primera parte vamos a hablar en general del convenio regulador, todo el tema del régimen comunicacional y los alimentos. Y luego la doctora Karina Bigliardi les va a hablar ya además de temas de tipo patrimonial, que ustedes van a poder volcar en ese convenio regulador. Dicho esto, vamos a compartir pantalla en un PowerPoint, que después les va a quedar a ustedes, ¿sí? Bueno, a ver esta copita que hay acá, lo vamos a poner, a ver si eso, y acá ya empezamos con este tema, ahí está. Y acá lo voy a achicar. Bueno, vamos a empezar a hablar de esto de que se llama el derecho colaborativo. ¿Por qué traigo acá el derecho colaborativo? Porque, a ver, cuando nos viene un cliente al estudio y dice, me quiero divorciar, bueno, fantástico. A ver, usted ha hablado con su cónyuge, porque todavía es el cónyuge, qué temas están de acuerdo, qué temas no está de acuerdo. Y muchas veces la otra parte ni habló con el otro, con su cónyuge. Y entonces dice, no, en realidad yo quiero volcar todo esto en un escrito y que el otro me conteste. Bueno, pero a ver, nosotros le podemos preguntar, a ver, ¿usted sabe si realmente el cónyuge tiene abogado? Y si tiene abogado, ¿me podría pasar su teléfono? Bueno, y ahí empezamos a tratar, ¿no? De lograr este acuerdo. Y eso también surge mucho de nosotros, de los abogados. Es decir, querer llegar a ese acuerdo para nosotros nos soluciona un montón de situaciones, pero sobre todo se la soluciona al cliente. Esto no quiere decir que si estamos hablando de honorarios vamos a cobrar menos honorarios porque vamos a acordar todo. Ojo, una cosa es el divorcio y otra cosa es el acuerdo que nosotros realizamos con respecto a todos esos temas que incumben a esta pareja, que ya ha tomado una decisión, que ha decidido entonces divorciarse. Bueno, puede ser también que directamente me llame al revés el abogado y me dice, doctora, a ver, me gustaría reunirme con usted para solucionar determinados temas con su clienta, con su cliente. Bueno, fantástico. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que se utiliza muchísimo y cada vez tiene más auge en el derecho? Esto derecho colaborativo. Sería un cambio de paradigma. Todos estamos acostumbrados a litigar, pero estamos hablando de derecho de familia. Entonces, bueno, nosotros tenemos que bajar el conflicto. ¿Mm? Entonces, no cualquiera
es abogado colaborativo, porque el abogado colaborativo va a tratar de todas formas de no llegar a un juzgado. Es decir, no que un tercero, el Estado, le diga a las personas qué es lo que tiene que hacer, sino que las personas, dentro de su autonomía de la voluntad, tienen que trabajar estos acuerdos. Bueno, entonces este derecho colaborativo que apunta a generar mecanismos necesarios para lograr una forma de resolución de conflictos que evite completamente a los tribunales. Ojo, por eso les digo que no todos somos abogados colaborativos, esto es algo que está entrando en el derecho. El derecho colaborativo en ningún momento entonces va a llegar a tribunales. Y es más, conozco abogados que se dedican al derecho colaborativo que si no hay forma o han quedado algunos puntos pendientes, ese caso, ¿sí?, se lo pasan a un abogado, pero ellos no litigan. Entonces, un ejercicio del derecho proclive ¿a qué? A la cooperación, haciendo foco en los intereses de las partes y terceros involucrados para lograr una resolución consensuada del conflicto. Cuando hablamos de terceros involucrados, sobre todo en un divorcio, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Sigamos. Ay, perdón. Acá otra vez me quedó lo mismo que me pasó la otra vez. Queda trabado para pasar el... A ver, perdón, ¿eh? Lo voy a pasar así. ¿Me ven, no? Vamos a ver, Perfecto, Vivi. Perfecto, se te ¿debemos? ve, sí. Sí, Bueno, sí, sí. porque si no si lo pongo completo no pasa. Bueno, entonces la función quedó clara, que el abogado se comprometa con su cliente a generar opciones adecuadas para resolver el conflicto, porque capaz que el cliente trae una idea, ¿no? Y el abogado dice, no, mira, por ahí no vamos a andar por otro camino. Que lo podemos consensuar con la otra parte, o yo hablé con el abogado y me parece que esto te puede ir mejor. Entonces, trabajar conjuntamente con el letrado de la contraparte, eso es colaborar, negociando, acudiendo quizás a mediación si es necesario, y también, y esto lo hablamos siempre hasta el cansancio en derecho de familia, necesitamos la intervención de la interdisciplina, es decir, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, o lo que necesitemos para llegar a ese acuerdo. Es decir, que vamos a pasar del foco de uno a ambos, poner esa mirada. Específicamente, entonces, cuando nosotros vamos a presentar esta petición de divorcio en lo unilateral, por ejemplo, vamos a hacer una propuesta y todos sabemos que después viene la audiencia del 438. Pero si llevamos y presentamos este divorcio conjunto que va a tener incluido un convenio, ese convenio directamente se homologa conjuntamente con la sentencia. Entonces me sale todo junto. Es decir, ya no hay tanto problemas, ni en realidad muchas veces la audiencia del 438 todos sabemos que no alcanza, porque no hay mínimos puntos de consenso. Y entonces, en realidad, el juez, ¿qué me va a decir? Lo que me dice siempre, vaya por la vía que corresponda. Y eso quiere decir que tengo que iniciar 300.000 incidentes, para poner un moño y decir, bueno, he terminado, ha terminado todo este divorcio con todo lo que se pretendía. Entonces, si yo voy a tratar de conversar con la otra parte y lograr consensos, voy a poner el foco en ese acuerdo en diferentes aspectos. Un aspecto puede ser personal, aspectos patrimoniales, cuestiones derivadas de la responsabilidad parental y otras cuestiones que puedan surgir. ¿A qué llamamos convenio regulador? Es un acto jurídico, ¿sí?, familiar, de naturaleza compleja, y en la cual los cónyuges acuerdan efectos del divorcio en aspectos personales, patrimoniales, con relación a los hijos comunes, a los hijos afines y o a las mascotas, ¿por qué no? Y que para su perfeccionamiento debe contar con la respectiva homologación judicial. Entonces, por eso es un acto complejo, ya que no basta el mero convenio que realizan estos esposos, sino que necesitamos del Estado, y ahí está la intervención judicial para que este convenio sea eficaz y, posteriormente, en el caso de no cumplirse,
podamos tener la posibilidad de poder ejecutar. Lo que no nos tenemos que olvidar, que no deja de ser un contrato. Entonces tenemos que salir de las normas del derecho de familia y irnos al 957, que nos dice que el contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Acá le vamos a también agregar también personales. Y el 958, esto de la autonomía de la voluntad, está receptado en este artículo como libertad de contratación. Entonces, las partes son libres para celebrar un contrato, le hace convenio regulador, y determinar su contenido. Pero ojo, que la ley me pone límites, la misma ley me pone límites, pero también me pone límites el orden público, la moral y las buenas costumbres. Y el 959, este acuerdo, ¿para qué es en realidad? Y tiene un efecto vinculante. No es porque sí, porque lo voy a acordar algo y después no lo voy a cumplir. Entonces, esto surge de que es un contrato, y todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Todos sabemos que muchas veces decimos es ley para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos que la ley lo prevé. Todos sabemos que en derecho de familia nada es definitivo. Entonces, el convenio que hoy hacemos, quizás, por ejemplo, con niños de muy corta edad, luego de un tiempo vamos a tener que modificarlo porque han cambiado las circunstancias. Lo mismo con cuestiones patrimoniales, quizás. Entonces, esto va a ir variando continuamente, pero siempre manteniendo ese efecto vinculante. Y este artículo, que es fundamental en todo contrato y por lo tanto también en estos acuerdos, la buena fe, el 961. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a las consecuencias que puedan considerarse comprendidos en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Ahora, entonces, en función de esto, tenemos que tener en mente que se ha transformado la familia. Veníamos con un proyecto de vida, cuando estábamos de novio, después de novio nos casamos, pero eso quedó en el pasado. ¿Qué pasa en el presente? En este momento, cuando nos vienen a ver al estudio, en el presente hay una separación, pero también hay una vinculación. Todavía están vinculados esos cónyuges. ¿Y cuál es el futuro? Y quizá después del divorcio venga, se casarán otra vez o se mantendrán solteros. Pero bueno, toda esta transformación la vamos a tener en cuenta, y en ese periodo todo eso lo vamos a tener que volcar también, cómo nos vamos a manejar en ese convenio regular. Es decir, que vamos a tener diversas etapas. La primera etapa, llegan al estudio con la intención de divorciarse, quizás con un acuerdo verbal. Estaban separados hace 2, 3 años. ¿Cómo se manejaban ustedes? Y la verdad que nosotros nos arreglábamos, era todo verbal. Bueno, pero ahora, a ver, esto es algo más formal. Es una demanda de divorcio de acá para quién sabe cuántos años, porque si tienen hijos, quizás son chicos y tenemos todavía más de 15 años por delante. Entonces, la segunda etapa es esta, la demanda de divorcio junto con el convenio regulador. ¿Para qué? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? Una sentencia de divorcio y la homologación de la que las partes acuerden libremente. Para llegar a ello, lo primero que tenemos que hacer como abogados es tener una entrevista. Y en esa entrevista no puede ser cualquier entrevista, sino que tiene que haber una escucha activa. Tenemos que relevar información, identificar qué es lo que pretende cada uno de los cónyuges y el requerimiento de la documental, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, sí, fantástico, esta propiedad es ganancial. Bueno, tráemelo, tenemos hijos, bueno, voy a necesitar la partida de nacimiento. Bueno, todo esto en la primera entrevista. Y los sujetos involucrados, lógico, no van a ser los cónyuges solamente, sino si hay hijos, hijas,
también van a tener que participar de ese acuerdo. Ustedes me dirán, bueno, un niño de 3, 4 años no va a participar, y no, quizás no, pero tenemos que tener acá en cuenta esto de la capacidad progresiva, ni que hablar del rango de adolescente. Ustedes no pueden acordar un régimen comunicacional si el adolescente no está presente. Mamá, ¿qué arreglaste con papá? Que yo me vaya los fines de semana. ¿No sabes que los fines de semana yo me encuentro con mis amigos o hago pijamadas o tengo los partidos de básquet o lo que sea? Entonces, eso también tenemos que poner el foco. Y las cuestiones entre los cónyuges. Esto es importantísimo porque si nosotros vamos a hacer un acuerdo, tenemos que tener en cuenta que dentro de la autonomía de la libertad, de la voluntad, perdón, autonomía de la voluntad, teniendo en cuenta esos límites que hablamos antes de la buena fe, del orden público, de la ley, y que además es un acto jurídico voluntario, depende de ellos, es decir, esta ley para las partes. Desde ya teniendo en cuenta el orden público, pensando que lo que vamos a tratar de lograr es una relación pacífica de los conflictos. Y otra vez, tener en cuenta la buena fe, los principios generales de los contratos. Vamos a hablar específicamente ahora de determinados ítems que podemos volcar dentro de este acuerdo regulador. Y esto en realidad no se da muchas veces. Esto, alimentos a favor del excónyuge. Todos sabemos que si tienen hijos, sí o sí tenemos que acordar sobre los alimentos a favor de los hijos en común. Pero de los cónyuges, de los ex, porque en ese momento va a ser excónyuge, va a ser para después. ¿Qué nos dice el 432? Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se debe en los impuestos previstos en este código o por convención de las partes. Ya me está dando dos opciones. Entonces, voy a lo que dice el código. Vamos a lo que dice el código. ¿Qué me dice? 434. Tengo dos opciones nada más, ¿no? Las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aún después del divorcio. Pueden, ¿eh? Primero, a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse, y si el alimentante fallece, la obligación se va a transmitir a sus herederos. Y a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede a favor del que recibe la compensación económica. ¿Esto qué lo dice? La ley. Pero hablamos que estamos dentro de un acuerdo regulador y que dentro del acuerdo regulador hay autonomía de la voluntad de las partes. ¿Sí? Es el reino de la autonomía de las voluntades cuando yo acuerdo, siempre dentro de los límites que hablamos antes. Y acá sigue el artículo, en los dos supuestos la obligación cesa si desaparece la causa que la motivó o si la persona beneficiada contrae matrimonio, todo esto lo dice la ley, o vive en unión convivencial o cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad. Si el convenio regulador, esto lo dice la ley, del divorcio se refiere a los alimentos, rigen las pautas convenidas. Es decir, que esta última parte que está en celeste me deja, lo deja de lado a todo lo que hablamos anteriormente. Quizás yo tranquilamente en el convenio regulador podría decir, primero, que, que este cónyuge, uno de los cónyuges a favor del otro, bueno, va a pasar una cantidad, una cuota alimentaria, y quizás no padece ninguna enfermedad grave persistente, o sí tiene recursos, pero lo arreglaron entre ellos, y tampoco, es decir, dura más de la cantidad de años en que estuvieron casados, ¿sí? Y quizás también puedo acordar que aunque proceda la compensación económica, que es lógico que en el acuerdo regulador en un ítem también lo van a convenir, además, ¿sí?, sea beneficiario del pago de estos alimentos. Pero también puedo decir esto, no importa que estos alimentos los va a seguir percibiendo aunque se case, aunque vive en unión convivencial, ¿sí? Quizás esto de cuando incurren algunas causales de indignidad y lo dejaría de lado, ¿no? Pero todo lo demás, si yo lo puedo tener en cuenta,
porque estoy acordando. Es decir, todo eso que yo acuerdo, esto no está dentro del orden público, por lo tanto, las partes la pueden disponer. Otra vez, esto de la autonomía de la voluntad es el principio rector en un acuerdo regulador. Entonces, la pareja desde ya que va a poder acordar libremente una prestación alimentaria como efecto del divorcio. Se van a sentar a la mesa y van a decir, sí, sí, yo quiero. A ver, después veremos el monto, ¿no? El monto, la forma de pago, la modalidad, ¿sí? ¿Dónde lo voy a tener que depositar? Si te pago en especie, si te pago un monto en efectivo, si te doy dólares, es decir, o te adjudico algo, lo que sea, ¿sí? Motivos. En este caso no adjudicar, porque en ese caso sería compensación. No es necesario invocar una causa. Puede ser sin causa o sí, o agarro otra vez el artículo 434 y digo, no, a ver, sí. Es decir, mi cónyuge tiene una enfermedad preexistente, porque ya la tiene, es decir, tiene una enfermedad crónica, entonces yo no quiero que pase privaciones y por lo tanto específicamente establezco esa suma de dinero, la forma de pagarla y también, ¿sí? Invoco la causa, es decir, por tal y tal y tal. Pero no es necesario, lo mismo si fuera el estado de necesidad. Al confeccionar la cláusula, voy a tener que poner específicamente monto, tipo de moneda, dónde se va a depositar, cuál es la fecha de depósito, cuál será el sistema de actualización, tiempo, plazo, como estamos acostumbrados cuando hacemos los acuerdos de alimentos a favor de niños, niñas y adolescentes. Todo esto lo ponemos en la cláusula, a partir de qué momento se va a hacer efectiva la obligación y las sanciones ante el incumplimiento. Entonces yo voy a confeccionar la cláusula teniendo en cuenta todos estos ítems. Si es por causa de enfermedad previa o sobreviviente, ¿cuál será la extensión de la prestación alimentaria? ¿Cómo será la forma de pago, el dinero en especie? ¿Qué pasa en caso de fallecimiento de la persona obligada? Y esto también, la autonomía de la voluntad me da esta posibilidad. Todos sabemos que si hay compensación económica, no puedo solicitar, eso tendría que ir a los tribunales, alimentos para después del divorcio. Son incompatibles, pero ojo, acá estamos hablando que vamos a estar acordando, por lo tanto, esto pues lo podemos dejar de lado. Pactamos las dos cosas, acordamos las dos. También con respecto a los cónyuges puede devolución de pertenencias de uno de los cónyuges con respecto al otro. Entonces en la cláusula voy a tener que identificar el objeto. Es decir, que estas armas, por ejemplo, que se ven muy antiguas, estas se las adjudico o se las estoy devolviendo porque eran de él y quedaron en la casa donde yo me quedé. Entonces, ¿por qué motivos? Te lo reemplazo. Es decir, vos me das las armas y yo te doy el juego en la tetera de mi bisabuela, que es de, no sé, de porcelana Min. Bueno, bárbaro. Entonces, todo esto también podría poner una cláusula. Describo entonces el objeto con precisión, con la mayor precisión posible, si son las armas de qué época, del calibre, la forma que las voy a entregar, el estado, el momento de la entrega. Y compromisos también entre estos cónyuges. En este momento, cuando van a hacer acuerdos, son cónyuges. Pero esto es para cuando no lo sean, no divulgar cuestiones de privacidad personal o de la pareja, no mostrar o compartir fotos y o videos de la vida en pareja o la familia. Se puede indicar a uno de los cónyuges como depositario. Bueno, a ver, de algún bien o de algún objeto que sea importante. Bueno, un montón de cosas, estos compromisos también. Entonces, en esa confección de cláusula voy a poner compromiso, el plazo por el cual me comprometo y la sanción en el caso del incumplimiento. Y acá llegamos en lo que más utilizamos dentro de un acuerdo regulador cuando hay niños, niñas y adolescentes, que son las cuestiones derivadas de la responsabilidad parental. Específicamente el 655 nos habla del plan de parentalidad. Entonces los progenitores pueden presentar un plan de parentalidad relativo al cuidado del hijo que contenga. Y acá me es más específico. Es decir, yo voy a ir cumpliendo punto por punto. Lugar y tiempo en que el hijo permanece con cada progenitor. Responsabilidades que cada uno asume.
régimen de vacaciones, días festivos, otras fechas significativas de la familia, régimen de relación y comunicación con el hijo cuando éste reside con otro progenitor. Desde ya que estamos hablando enunciativo, este plan de parentalidad, más bien que va a ser modificado 30 veces quizás, en función de las necesidades del grupo familiar y los hijos, pues los hijos van creciendo. Y en estas diferentes etapas. Y los progenitores deben procurar, como habíamos hablado antes, la participación del hijo, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes, pero quizás un niño de 10 años, y por la capacidad progresiva, dice, no, a ver, yo quiero que ustedes me incluyan en esto, yo quiero participar en el plan de parentalidad o en su modificación. Y acá tenemos que tener en cuenta algunos términos para redactar estas cláusulas. El cuidado personal, ¿qué es cuidado personal? Bueno, se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo, la de todos los días. ¿Y qué clases de cuidado personal hay? Bueno, el cuidado personal puede ser asumido por un progenitor o puede ser por ambos. Y hay modalidades si yo elijo el compartido, el que puede ser alternado o indistinto. En el alternado, el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidad de la familia, y en el indistinto reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado. Lógico que es el más utilizado. Y también esto es de excepción, el cuidado personal unilateral. En el supuesto excepcional en que el cuidado personal del hijo deba ser unipersonal, el otro progenitor tiene el derecho y el deber de colaboración con el conviviente. ¿Y cuáles son los principios generales si yo voy a redactar estas cláusulas? Primero voy a tener que poner el foco, ¿qué es lo mejor para ese niño o niña adolescente? El interés superior. Esto de tener en cuenta la autonomía progresiva del hijo y tener en cuenta sus particularidades. Y, como habíamos dicho, el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Esto también tiene que cumplirse cuando uno va a redactar este convenio regular. Bueno, entonces tenemos participación del hijo, el interés superior, el interés familiar, el orden público, tener en cuenta que esto después va a pasar, que tiene que pasar el filtro del asesor de incapaces, en Capital Federal sería el defensor de menores incapaces y del juez o la jueza. ¿Y sobre qué vamos a acordar cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes? ¿Cuál va a ser su domicilio principal? Los temas relacionados con la salud, la educación, autorizaciones, temas de imagen, redes sociales, vestimenta, alimentación, utilización de la tecnología, actividades lúdicas, actividades deportivas. En realidad, ahí vamos a tener que poner el foco en cada niño, niña y adolescente en particular para, bueno, hacerle un traje a medida a esa cláusula. Esto de contemplar las particularidades de cada hijo o hija, describir las responsabilidades asumidas bien claro, el deber de informar y forma de llevarlo adelante, los mecanismos de construcción de decisiones, y esto del deber de informar es fundamental. Y surge del 654. Cada progenitor debe informar al otro sobre cuestiones de educación. ¿Cuántos padres a veces nos vienen a ver al estudio y dicen, yo nunca pude participar de un acto escolar porque jamás, cuando me tocaba el régimen comunicacional, nunca me ha llegado el cuaderno de comunicación, nunca se entera. Salud, nunca me enteré que tenía fiebre, que estaba enfermo, no sé a qué pediatra va, porque no me informan, y otras relativas a la persona y bienes del hijo. Ahora, entonces tenemos que tener en cuenta la relación parental entre los cónyuges, estilo de crianza aplicado por cada uno de los padres y prácticas parentales que pueden tener individuales con el hijo. De la relación de coparentalidad. A ver, muchas veces estos papás que dicen,
por favor dígale, es decir, al abogado, ¿no? Dígale a tal que me mande la ropa o dígale, a ver, nosotros no somos intermediarios, tiene que haber esta coparentalidad. Y la coparentalidad se da también a través de esto, de saber comunicarse. Entonces, imagínense, estamos hablando de un acuerdo, entonces tiene que haber mínimamente un principio de comunicación sana, para que se dé esta coparentalidad positiva. Y esa coparentalidad positiva nosotros lo vamos a ver en la relación sincronizada de colaboración y coordinación en la crianza de los hijos. Sí, mira, yo soy vegetariana, entonces cuando llega a casa, al nene le doy solamente verduras, pero si el nene no es vegetariano, en casa come solamente carne. Bueno, a ver, pónganse de acuerdo. Es decir, ese tipo de situaciones tiene que estar sincronizada. Y tiene que haber esa articulación padre, madre e hijo. ¿M? Y ahora vamos al tema que quizás nos trae mayores problemas cuando uno acuerda, cuando uno va a redactar este convenio, ¿no? Los alimentos a favor de los hijos. Y acá, en este alimento a favor de los hijos, vamos a tener que poner el foco en el 659. Es decir, esa suma alimentaria que acordé, ¿para qué me tiene que alcanzar? Para esto, todos los rublos de 659, manutención, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y gastos necesarios para adquirir una profesión y oficio. Saber que puede estar compuesto por prestaciones monetarias, es decir, sí, en el convenio de reguladores es una suma de dinero, pero el otro puede decir, no, yo lo quiero pagar en especie. Yo me quedo más tranquilo si todos los meses yo directamente pago el colegio, ¿sí? O pago el alquiler. Esto no quiere decir que sea todo en especie. Estamos hablando, las prestaciones pueden ser monetarias o en especie. Lógico que siempre van a ser proporcionales a las posibilidades económicas del alimentante y las necesidades del alimentado. ¿Y qué voy a tomar en cuenta? Porque, a ver, vivimos en Argentina. ¿Cómo tengo una idea primero de cuánto tengo que pasar? Porque quizás no tengo ni idea de cuánto tengo que pasar en concepto de cuota alimentaria. Bueno, para tener, a ver, algunas ideas y bases, yo les diría básico, un piso, podemos tomar los datos del INDEC. La canasta básica alimentaria, la canasta básica total, y ahora a partir de julio del 2023 tenemos la canasta de crianza, pero recuerden que estamos en la canasta de crianza, va solamente desde 0 a 12 años. Y también tenemos que tener en cuenta esto. Bueno, sí, quizás ya tenemos un monto, o tenemos una idea con respecto con lo que vemos en el índice. Pero ¿cómo mantenemos su valor? Bueno, quizás algunos que tienen un sueldo en blanco sobre el porcentaje de la remuneración del alimentante. Otros van a hacer una actualización conforme el IPC cada 3 o 6 meses, otros por paritarias, quizás de donde trabaja el padre o la madre, otros en dólares, sobre todo si ganan dólares, y muchos también por el sueldo mínimo 2, 1, bueno, eso dependerá de la capacidad económica. ¿Qué es esto del índice de crianza, que es lo más novedoso? ¿De qué se compone? Bueno, de dos partes. El costo de provisión de bienes y servicios esenciales para la primera infancia, niñez y adolescencia, más el costo de cuidados para la primera infancia y la niñez. Entonces, esto es importante porque no solamente incluye, ¿no?, el costo mensual para adquirir los bienes y servicios, esos que vimos en el 659, sino que también tiene en cuenta el costo del cuidado que surge a partir de la valoración del tiempo requerido para dicha actividad. Entonces, ¿cómo se calcula este costo de cuidado? El tiempo teórico requerido para cada uno de los tramos de la edad. Referencia, por ejemplo, vamos a tener en cuenta este costo del cuidado, sobre todo cuando estamos hablando que estos niños tienen su domicilio principal con la madre, pero además pasan la mayoría del tiempo con la madre. Y a medida que son más chicos, todos sabemos que necesitan más cuidado. Entonces, se tiene una referencia del costo en horas, como se calcula, de las remuneraciones previstas para los trabajadores de casas particulares. Eso quiere decir que valoriza
las tareas de cuidado, que hay que pagar a un tercero para liberar 8 horas diarias para que la mamá que realiza las tareas pueda salir a trabajar fuera del hogar. Pero no tiene en cuenta las tareas de cuidado que aporta el progenitor a cargo de la guardia. Esto es lo que surge del índice. El objetivo del índice de crianza es una referencia para la justicia de familia a la hora de fijar las cuotas alimentarias. Entonces también puede ser una referencia para cuando nosotros, y un piso les diría, para cuando nosotros vamos a acordar una suma de alimentos. No solamente permite calcular el monto, porque en realidad todos los meses tendría que ser publicado. Hoy en día solamente tenemos la de julio del 2023 y tendría que ser todos los meses, esa suma tiene que ir subiendo. Y siempre va a quedar, bueno, si van a la justicia, queda la interpretación del juez o jueza, pero acá estamos hablando de acordarlo, entonces por lo menos ahí podemos tener. Para que tengan una idea, los valores de julio del 2023, para menores de 1 año, 120.970, de 1 a 3, 142.000, de 4 a 5, 112.640 y de 6 a 12, 105.817. Bueno, pues ya tenemos jurisprudencia que está aplicando la canasta de crianza, es del juzgado de la doctora Loguercio, del número 2 de Lomas de Zamora, que aplicó la canasta de crianza para fijar los alimentos provisorios un 50% de lo que le correspondía a la franja etaria de ese niño. También, y como último, pues si no, no va a tener tiempo Karina para seguir hablando sobre lo patrimonial. Si tenemos mascotas, no tenemos hijos, en ese caso la cláusula es similar, identificar con nombres y caracteres, si es de raza, bueno decirlo. Esto del régimen comunicacional, a ustedes les debe parecer gracioso, pero en realidad hay una franja importante hoy en día de nuestra sociedad que ha decidido no tener hijos, pero sí tiene mascotas, y entonces también lo podemos prever. Y esto de los gastos de veterinaria, comida, paseador, vacuna. Bueno, acá yo les dejé un convenio regulador y además les dejé una petición de divorcio donde acompaña un convenio regulador y, como verán, la documenta. Así que creo que cumplí, ¿no, Cari? Llegué. Excelente. Llegué rápido. Bien, muy bien. Bueno. Realmente lo tienen en el PowerPoint, lo ven ahí. Sí. Tienen los modelos. Y nos digamos, pueden cualquier cosa, idea. claro, o hacer preguntas o comentarios. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo primero agradezco a Vivi la invitación para este espacio, que la verdad que, bueno, el año pasado también estuve y es muy satisfactorio, así como al Centro de Graduados. Ahora también voy a compartir pantalla con un Power que yo presenté. ¿Bien? Ah, ¿se ve el Power? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, lo primero es que después que estaban preguntando ahí en el chat, después les vamos a enviar un enlace de Drive y ahí van a encontrar material referente a convenio regulador y este Power, y lo pueden bajar cuando ustedes quieran, sin ningún inconveniente. Y también les preparé una carpeta con distintos materiales, con distintos trabajos de doctrina referente a convenio regulador. Como bien recién decía Vivi, bueno, Vivi habló de los aspectos personales y de los aspectos en relación a responsabilidad parental. Yo tengo reservado hablar en relación a los aspectos patrimoniales. Para esto lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando uno se posiciona con las personas que llegan al estudio para celebrar un convenio regulador, es muy importante que ustedes verifiquen y pregunten las cosas realmente en una forma muy clara, ¿sí? para poderse implantar, para poder hacer esta parte, digamos, de la cuestión patrimonial. Lo primero que tienen que verificar es que no hayan celebrado convenciones matrimoniales. Si bien no son muy comunes en nuestro sistema, que la gente las realice, la realidad es que, como bien exponía recién Vivi, hay generaciones que van mutando y entonces van utilizando algunos que otros mecanismos para tener mejor en claro las cuestiones
en patrimonio, no obstante que vayan a contraer matrimonio. Es decir, para traducirlo de una forma, van perdiendo esa vergüenza o creer que se quieren un poco menos porque tienen que hablar del patrimonio. Entonces, es muy importante que ustedes indaguen sobre si se han celebrado convenciones matrimoniales. Después también tienen que verificar que durante la vigencia del matrimonio, en realidad la vigencia del régimen patrimonial también, no haya habido mutación de régimen, no se hayan cambiado. Ustedes tienen que tener presente cuando llevan adelante una entrevista a personas que pretenden que ustedes le confeccionen un convenio regulador, estas cuestiones. Van a tener que graficar una línea de tiempo que yo les voy a explicar a lo que vamos a llamar hoja de ruta, de lo que estos cónyuges han hecho desde que contrajeron matrimonio. Y una cosa que coincide también con lo que vive recién, dice, los cónyuges se van a sentar con ustedes y le van a decir, no, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos lo otro, y compramos y vendimos y pusimos. Ustedes le dicen, miren, para que yo les dé un consejo, una recomendación, una sugerencia, primero tengo que ver la documentación. La tengo que tener a la vista. Una vez que tengo la documentación, construí la hoja de ruta, verifiqué que no haya mutación de régimen, verifiqué que no haya convenciones matrimoniales, puedo construir, lo que yo ahora les voy a explicar en la segunda parte, puedo construir, ¿sí?, el consejo, la recomendación en relación a la redacción del convenio regulador en la cuestión de los temas patrimoniales. El primer tema que entra dentro, y el más vigente, el otro es un poquito más complejo, ¿no es cierto? El primero es la vivienda familiar, ¿sí? Como el hilo de la charla que nosotros estamos dando con Vivi, que sostiene todo el convenio regulador, es la autonomía de la voluntad, ¿sí? Está presente siempre en cuanto yo quiera hacer un convenio. Es decir, lo que los cónyuges acuerden tiene prioridad, ¿sí? Aparecen las limitaciones o aparecen para llevar adelante determinadas decisiones en el código, sobre todo para la decisión de juez, ¿sí? Decisión cuando tiene que tomar el juez o la jueza una decisión. Pero cuando los cónyuges están decidiendo, el código les otorga, ¿sí?, autonomía y la voluntad, salvo, como bien explicaba Vivi recién, en lo que es responsabilidad parental, que entra de lleno en los niños, niñas, hijos o adolescentes en relación a esas personas, donde ahí va a aparecer el asesor de incapaces, va a haber más efectores involucrados en ese acuerdo. Lo primero es que el destino de la vivienda, después del divorcio, la pueden acordar, y ahora vamos a ver qué posibilidades le ofrece y vamos a trabajar sobre las distintas alternativas y contestando estos interrogantes. ¿Qué importancia tiene la calificación? ¿Qué importancia tiene la titularidad? ¿Qué pueden acordar sobre la vivienda? Primero, pueden atribuir el uso, ¿sí?, que es lo más común que siempre sucede en la práctica. Pueden convenir la atribución del uso. Pueden, ¿sí?, adjudicar, ¿sí?, la vivienda. Y con eso hay una cuestión, ¿sí?, igual que partir. En esto se rompe con lo que al principio, ¿sí?, en estos puntos, en estos dos últimos puntos, lo que Vivi decía, que las cuestiones de familia son mutables todo el tiempo. Eso coincide plenamente. Lo que sí, que cuando nosotros adjudicamos como una cuestión definitiva en el convenio regulador y posteriormente procedemos a su inscripción, ¿sí?, ya esto no es mutable como otras temáticas, ¿no es cierto?, como otras cuestiones que puedo revisar, como las cuestiones alimentarias, como las cuestiones referentes a los cuidados personales de los hijos. ¿Sí? Acá ya rige las reglas de que cuando lo adjudico le va a pertenecer al otro cónyuge. Igual que si decido partición o puedo vender a un tercero en acuerdo entre los cónyuges. ¿Bien? En relación a la atribución de la vivienda, ¿sí?, lo más importante es que siempre tienen que tener presente es que no transmite la propiedad, ¿sí?, y es por un plazo determinado, es temporal. Yo no puedo atribuir el uso de la vivienda en este contexto de convenio regulador indefinidamente. La tengo que hacer con un tiempo. O con una cuestión relativa, por ejemplo, a que los hijos menores de edad adquieran la mayoría de edad, o si es una cuestión de enfermedad, o haya fallecido, digamos. Por las cuestiones, ¿sí?, de la causa que se le otorgue, le va a dar una cuestión de temporalidad a la atribución del uso de la vivienda. Otra cosa muy importante al momento de redactar el convenio regulador es el hecho de entender
que cuando uno de los cónyuges cede el uso de la vivienda, y muchas veces sin la fijación de un canon locativo a su favor, eso se debe interpretar como que constituye parte de la prestación alimentaria. Es decir, esto está dicho por la Corte de Provincia y está repetido muchas veces en la jurisprudencia, que el otorgamiento del uso de la vivienda integra la prestación alimentaria. ¿Por qué? Porque vivienda es uno de los rubros, ¿sí?, que yo vengo a considerar en la prestación alimentaria. Esto en relación a los alimentos que hoy Vive comentaba, así como en relación a los hijos menores de edad o aquellos hijos que tengan una discapacidad. Bien, en relación al uso de la vivienda, ¿qué les pasa en la práctica? Hay inmuebles de titularidad de uno de los cónyuges, de ambos cónyuges, ¿sí? Yo les pongo entre paréntesis excónyuges, porque bueno, a poco plazo lo van a hacer una vez que interpongan, ¿no? Y una cosa que sucede muy a menudo, que genera muchas dificultades a ustedes en la redacción del convenio regulador, es cuando la vivienda familiar está en un inmueble de titularidad de tercera persona. ¿Qué es lo más característico en este sentido? ¿Sí? Es el hecho de la construcción en un lote de terreno o en un espacio de un lote de terreno de personas con las que ostentan parentesco, ¿sí?, uno de los cónyuges, pero el terreno es de esas personas, ¿sí? En realidad, la construcción como mejora sigue la suerte de lo principal. Bueno, acá en principio la respuesta es que no se puede acordar el uso de esa vivienda familiar hasta que no se identifique con independencia del otro inmueble, ¿sí?, y esté bajo la titularidad de alguno de los cónyuges. Podrá hacerse un convenio de atribución de uso, digamos, distinto con esa persona titular, ¿sí?, del terreno, pero no en un convenio regulador. ¿Por qué? Porque uno de los requerimientos que yo tengo que tener cuando proyecto un convenio regulador, yo tengo que acreditar cada una de las cuestiones sobre las que realizo el acuerdo, ¿sí? Hoy Vivi les decía, bueno, si yo digo que tengo hijos menores de edad, tengo que acompañar la partida. Si yo digo que soy titular de un inmueble, ¿sí?, o que es uno de los cónyuges el titular del inmueble, debo acreditar con la correspondiente documentación que esto es así. Y si es un tercero, yo no puedo, si ese tercero no resulta parte en el acuerdo, no puedo, incorporar un bien que le pertenece a otras personas, ¿sí? Entonces, en ese punto es muy importante la verificación de la documentación. En relación a la titularidad del inmueble, ¿sí?, donde está sentada la vivienda familiar, ¿sí?, en el régimen de comunidad no nos va a importar la calificación, no nos importa la calificación si gana sea lo propia. ¿Por qué? Porque la protección es independiente absolutamente de estas calificaciones. En el régimen de separación de bienes va a ser específicamente un bien personal de uno de los cónyuges o puede ser un bien que esté en condominio, que esté bajo la titularidad de ambos. ¿Cómo proyectamos, cómo confeccionamos la cláusula de uso de la vivienda? En principio vamos a identificar el inmueble con la mayor claridad, vamos a darle nomenclatura catastral, dominio, y vamos a poner la evaluación fiscal, vamos a identificar bien ese inmueble, ¿sí?, al cual vamos a atribuir el uso. En primero decir, vamos a detallar a quién se le atribuye, ¿sí?, a quién se le atribuye de los cónyuges, identificándolo. No utilicen fórmulas como a la madre de los niños. No, los convenios reguladores son entre los cónyuges, ¿sí? Entonces, en realidad hay una parte A, hay una parte B, entonces, ¿a quién se le atribuye? Bueno, a la parte A. ¿Por qué se le atribuyó? ¿Sí? ¿Por qué se le atribuyó? Los motivos. ¿Por qué es importante detallar los motivos? Porque el código admite que nosotros podamos revisar, ¿sí?, en el artículo 440, puedo modificar el convenio regulador en la medida, dice la última parte, se ha modificado sustancialmente. Se puede revisar cuando se ha modificado sustancialmente. Entonces, para que yo tenga un parámetro de que se ha mutado, que ha cambiado sustancialmente eso, tengo que saber los motivos que dio lugar a que nosotros
acordáramos eso en ese momento. Entonces supongamos que nosotros acordamos que el motivo era que los hijos tenían los cuidados personales en forma unilateral del cónyuge A, ¿sí? Y posteriormente yo, otra vez de frente al no juzgado, tengo que los cuidados personales pasaron al ex cónyuge B, ¿sí? Entonces el motivo fundante del otorgamiento del uso de la vivienda cambió sustancialmente. Es muy fácil de acreditar. Si yo no tengo el motivo plasmado en el acuerdo, voy a estar debiendo no acreditar el motivo por el que se atribuyó el uso de la vivienda para después ir a la segunda parte a probar que eso se mutó sustancialmente, que eso se cambió sustancialmente. Entonces, una cuestión de buena predisposición por parte de ustedes para esta cuestión, ¿sí? Es adelantarse y decir, bueno, el motivo es este, ¿sí? Y por este plazo o por esta condición, ¿sí? Que debe realizarse, o lo que primero suceda. Pueden redactarla sin ningún problema. Es muy importante que describan el estado del inmueble al momento de la atribución, las condiciones edilicias, cómo está en condición de habitabilidad, la familia ya está habitando y continuará habitando. Pueden incorporar como anexos al convenio fotos del estado actual de la vivienda, ¿sí? Y acompañarlas como anexo. No hay ningún obstáculo en la medida, obviamente, de que ambos lo consientan y puede ser parte de ese convenio. Descripción también debe escribir al momento del cese del uso de la vivienda, de la atribución del uso de la vivienda, deben describir cuál es el estado en que se debe devolver. Supónganse, debe devolverse pintado, debe ser o por ahí en la misma cantidad de metros cuadrados, ¿sí? Restricciones a la ampliación, ¿sí? Salvo consentimiento de ambos, bueno, lo que sea, cuál es el estado al cese, ¿sí? de la atribución del uso de la vivienda. Inventario de los muebles significativos con imposibilidad de traslado al lugar. Ustedes saben que con el código se extendió a los muebles significativos la protección. ¿Qué nos sucede en la actualidad? Recién Vivi estaba mostrando la devolución de los bienes personales, bienes que tienen una cuestión de arraigo emocional. Ahora estos no, estos muebles significativos tienen que ver con el uso que se les da los miembros de la familia a determinadas cuestiones que hay en la casa. Una cosa que pasa en la actualidad es que han adquirido un enorme valor, ¿sí? Determinados objetos de la tecnología. Por ejemplo, hay viviendas que tienen televisores de 70 pulgadas, con velocidad no sé cuánto, todo, que valen mucho más o que valen casi igual que, por ejemplo, un mueble registrado como puede ser una moto, ¿sí? Después, por ejemplo, hasta los mismos chicos, los mismos hijos, tienen o iPad o tablet o PC, que para ellos, para sus estudios, resulta altamente necesario su utilización. Pero sobre todo el tema de los electrodomésticos, cuestiones realmente que sean muy significativas. Bueno, eso es muy importante poner, ¿sí? Poner que la existencia de esos muebles y la imposibilidad de traslado, así como, por ejemplo, una cosa muy importante que puedes poner cuando el otro cónyuge ya no va a estar para, si sucede algo, no perder su valor, por ejemplo, obligarlo al cónyuge que permanece, ¿sí? Con respecto a las cuestiones de los muebles significativos, que contrate un seguro por robo, por incendio, por esto, para que en el caso de que suceda algo, ¿sí? Ese seguro actúe y lo cargue, digamos, él a su costo. ¿Bien? Eso también se podría establecer sin problema. Otra cuestión es con absoluta claridad diferenciar el servicio de expensas, impuestos, ¿sí? ¿Quién se responsabiliza del pago? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo comienza a responsabilizarse de ese pago y hasta cuándo? ¿Sí? En ese punto, en las cuestiones que se obliga a pagar de impuestos, expensas, servicios, ¿sí? Rendir cuentas. Busquen un mecanismo en el convenio regulador. Por ejemplo, puede ser, ahora la realidad es que hay 2000 formas por WhatsApp, pueden hacer un drive donde deban
recibir todas las cuestiones de los pagos que se van realizando, se arman carpetitas, y le dice, bueno, pagás y tenés que subir ahí, y el otro tiene un control, ¿sí? De que, bueno, que está pagando la totalidad de las expensas, los impuestos, y todo lo que se ha comprometido en este convenio regulador, pero busquen un mecanismo de que el otro, ¿sí?, pueda tomar conocimiento. Si existen créditos, ¿sí?, si existen créditos hipotecarios, personales, que fueron adquiridos para que la vivienda se encuentre en condiciones, para mejorarla, lo que sea, tiene que aclarar quién los va a afrontar, ¿sí? Si es personal, obviamente que el cónyuge que los adquirió a los créditos va a ser el que esté obligado para tercero, pero eso no impide de ninguna forma que se establezcan mecanismos internos entre los cónyuges de cómo se van a afrontar esos créditos. Reparaciones, tienen que fijar un mecanismo. En el caso que se rompa algo de la casa o una mejora o un gasto de conservación, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Cuánto es el tiempo que debe demorar, ¿sí?, en hacerse cargo de esa reparación? Por ejemplo, hay una filtración de agua, a sabiendas que eso va a perjudicar las paredes, más cuestiones. ¿Cuánto es el tiempo que puede estar desde que se sucede o se toma conocimiento de ese problema hasta que se repara? ¿Sí? Determinar cuál es el destino del inmueble, ¿sí?, de quién lo habita. A mí me pasó una vez que el cónyuge que quedó, ¿sí?, con la atribución del uso de la vivienda, después posteriormente lo asignó un destino, una parte del inmueble la asignó un destino, ¿sí?, distinto de la vivienda, ¿sí?, distinto. De hecho, permitió, se los cuento, permitió que funcionara una cuestión de reunión de un determinado tema. Entonces había asignado una parte de la vivienda a generar reuniones solamente con fines de esparcimiento, recreativos, pero de un determinado tema que no conllevaba al destino de la vivienda familiar. Entonces, el destino, no quién lo habitarán, digamos, va a estar claro, ¿sí? También podrían comprometerse a que solamente se conserve esas personas y si va a habitar otra persona distinta, se informe o se ponga en conocimiento. De corresponder, fijar una renta compensatoria, ¿sí?, a qué momento se hace efectiva todas las obligaciones, sanciones ante el incumplimiento. Y otra cuestión que yo recomiendo mucho que siempre pongan en los convenios que van a hacer, tanto un convenio regulado como en cualquier convenio que hagan del uso de la vivienda, el aviso del retiro de la vivienda. Sucede muchas veces que el cónyuge al que se le ha asignado el uso se retira de la vivienda y no le informa al otro. Y después el otro de un determinado tiempo se entera, y la realidad es que ustedes saben que en la Argentina muchas veces sucede situaciones de que se ocupan las viviendas o se ponen en riesgo por la falta de habitabilidad de las mismas. Entonces es importante que en el convenio esté, ¿sí?, la obligatoriedad de avisar cuando uno se retira de la vivienda. Bien, voy a pasar un poquito más rápido para poder llegar, ¿sí?, a esto. Yo acá lo que les ponía, ¿sí?, que es muy importante que en este tema de la vivienda familiar, que es una cuestión que ustedes tienen muy cotidiana, ¿sí?, lo que yo les decía de cuando ya el convenio da la autonomía y después decide, ¿sí?, en relación el juez. Entonces les ponía la parte final del 438 que dice las cuestiones pendientes de ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto por la ley local, ¿sí?, y utilizar los principios procesales de familia. Pero que resulta mucho más conveniente, como explicaba Vivi al principio de la charla, ser abogada, ejercer la abogacía de una forma colaborativa para no llegar a eso. Ahora voy a hablarles un poquito del régimen patrimonial para poderle abordar los dos temas que estaban previstos. Ustedes saben que nosotros en el código tenemos un régimen primario, ¿sí?, que abarca ambos regímenes, no importa la opción, ¿sí? Estas normas son piso mínimo y obligatorio que yo tengo por la sola razón de contraer matrimonio, ¿sí? Contraigo matrimonio y me rige el régimen primario. Después tengo la posibilidad de optar, estar en comunidad de ganancias o de separación de bienes. Si no opto, entro en el residual, que es el de comunidad de ganancias, ¿sí?
Cuando ustedes empiezan a tener que abordar desde las dos cónyuges que se van a separar, ¿sí? Que se van a divorciar, tienen que siempre comprender cuál es la estructura en el régimen, ¿sí? Tanto primario como en el régimen de comunidad de ganancias. Para entender que hay una parte externa, ¿sí? Una parte que es con el cónyuge, su relación con terceros, y una interna que es entre los cónyuges. Tienen que abordar ambos aspectos para poder comprender, digamos, lo que más que allá de todo ustedes tienen que lograr, ¿sí? Que lograr tener la masa, ¿sí? La masa a partir o la masa a adjudicar, ¿sí? Tienen que lograrlo despejando todas estas cuestiones, despejando las cuestiones externas, despejando las cuestiones internas entre los cónyuges. ¿Se acuerdan? La primera filmina que yo les puse es esto de confeccionar una hoja de ruta. Ustedes cuando vienen a verlos para un convenio, ¿sí? Regulador y van a abordar la cuestión patrimonial o la pueden hacer como en una propuesta, siempre hagan este ejercicio de confeccionar la hoja de ruta. Van a comenzar con la fecha en la que se contrajo matrimonio. ¿Por qué? Porque ese es el momento, ¿sí? Donde empieza al segundo que se contrae matrimonio a regir el régimen patrimonial. Ya sea, volvamos a decir, el primario sí o sí entra a regir, o ya sea el de comunidad o ya sea el de separación. Pero el momento, a partir del momento de la celebración, va a haber un régimen, ¿sí? Entonces, lo primero, tienen que hacer la línea de tiempo, ¿sí? Y ver, ¿sí? En esa línea de tiempo, qué otras alteraciones hubo, ¿sí? ¿Qué otras alteraciones hubo? Como, por ejemplo, si cambió de régimen, ¿sí? Durante esa. O se hizo una cuestión excepcional del régimen de separación judicial que prácticamente no se usa. Pero tienen que indagar en relación a si hubo alguna mutabilidad o siempre los cónyuges permanecieron en el régimen de comunidad o en el régimen de separación de bienes. ¿Bien? Lo primero que hago es detallar el activo, ¿sí? Detallar, identificarlo, ¿sí? Verificando el destino y utilización y determinando su valor. Yo entro en el activo. ¿Cuál es el activo en un régimen, ¿sí? De comunidad? El activo siempre es los bienes que voy a calificar como gananciales, ¿sí? Ahí, cuando detallo el activo, también detallo aquellos que potencialmente pueden ingresar con calificación ganancial posteriormente a la confección del convenio regulador o posteriormente al dictado de la sentencia. Es decir, si los cónyuges adquirieron vigente el régimen patrimonial de comunidad un inmueble a través de un boleto de compraventa y sabemos que posteriormente el divorcio va a escriturar, ese inmueble tiene una causa anterior y va a ser de calificación ganancial, ¿sí? Entonces, yo cuando detallo el activo, tengo que tener la posibilidad, ¿sí? De verificar qué puede llegar a suceder. ¿Para qué? Para que después no tengan sorpresa y que vuelvan a su estudio y digan, mire, doctora, doctor, me apareció este inmueble o pasó esto, pasó el otro. Pregúntenle a sus clientes, ¿sí? Si tienen alguna cuestión pendiente. Detallar el pasivo. El pasivo en principio vamos a decir que lo vamos a detallar con respecto a terceros, ¿sí? Tenemos que identificar, ¿sí? Cuáles son las deudas que ostentan, ¿sí? Los cónyuges al momento, ¿sí? De que nosotros vamos a realizar este convenio regulador. Lo primero que tenemos que ver en el régimen primario es hacer cuentas, ¿sí? El primero es hacer cuentas. Entonces, con los otros vamos a jugar con el deber de contribución, ¿sí? Es decir, que son las cargas, ¿sí? Y el deber de contribución también nos dice, ¿sí? Con qué deben soportarse esas cargas. Entonces, en las cargas vamos a tener el propio sostenimiento, el hogar, hijos comunes, hijos propios que conviven, ¿con qué? Con todos los recursos propios y con el trabajo en el hogar, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que preguntarle a los cónyuges si esto está cerrado, ¿sí? Si hay algo para reclamar, ¿sí? Si hay una deuda pendiente en relación al hogar, al propio sostenimiento, algo que debe ser atendido que todavía no se atendió, ¿sí? Entonces puede haber dos opciones, está todo saldado, lo expresa en el convenio regulador. Dice que en relación al deber de contribución que marca, ¿sí? Que marca el Código Civil Comercial, está todo resuelto, está todo saldado. Si hay un pendiente, redactan la cláusula correspondiente, se declara cuál es el pendiente y cómo se van a responsabilizar o quién se va a responsabilizar. El código les va a decir que la responsabilidad es solidaria. Bien,
pero ustedes están conveniando, entonces uno de los cónyuges puede asumir, ¿sí?, la obligación de hacerse cargo de esa deuda, por las razones que quieran, pero se puede acordar y ustedes ahí van a tener que decir qué momento y tiene que acreditar que pagó esa deuda y en qué periodo lo debe hacer. ¿Bien? Posteriormente quiero apurarme porque veo ahí la hora y no quiero dejar de avanzar. Bueno, ustedes después, cuando entran al régimen de gananciabilidad, ¿sí?, en esta hoja de ruta, lo que van a dejar bien en claro es cuándo se constituyó, cuánto fue la vigencia, cómo se extinguió, si hubo indivisión, ¿sí?, y posteriormente, si lo van a hacer en el convenio regulador, van a liquidar y van a partir en el mismo convenio regulador, ¿sí? Van a constituir, digamos, van a tener en claridad que esto se constituye a través de un activo y un pasivo. ¿Qué constituye, sí, el activo? ¿Sí? Todos los bienes de calificación ganancial que tenga bajo tu titularidad uno o ambos cónyuges, ¿sí? Y en el momento, como yo les comentaba, durante o extinguido, ¿sí?, mantengan esa calificación. Ahora el pasivo, ¿qué lo constituye? La interna, entre los cónyuges, cómo atendieron las cargas que le impone, ¿sí?, y la externa, contra terceros, las deudas que lleven adelante. Toda esta información ustedes la tienen que tener. La primera pregunta en relación al pasivo, ¿sí?, que van a hacer es la de nos da el 489, es decir, ¿qué debo atender con los bienes gananciales? Si nosotros al momento de la confección del convenio regulador, la respuesta a esta pregunta es alguno de las 5 situaciones que sucede, es decir, tengo una obligación contraída vigente en la comunidad, pendientes, ¿no?, al momento, tengo alguna por el sostenimiento del hogar, tengo por el sostenimiento de los hijos o cuota alimentaria, tengo donaciones, gastos de conservación de los bienes, pendientes, ¿sí?, las tengo que atender con dinero ganancial, es decir, tengo que retirar del activo, ¿sí?, y cancelar este pasivo ganancial. Antes de tocar absolutamente nada, ¿sí? Ahora, si hay deudas de las que vamos a entender que no debo atender con bienes gananciales, que debo atender con bienes personales, esas van a quedar por fuera, van a quedar expulsadas y el cónyuge va a tener que, el cónyuge que las tiene pendientes, va a tener que responsabilizarse la misma, ¿sí? Deudas ante la vigencia de la comunidad, grabación de herencias, deudas contraídas para adquirir o mejorar un bien propio, resultante de garantías personales o derivadas de la responsabilidad extracontractual. ¿Cómo confecciono la cláusula del pasivo? Detallo la deuda, a quién se le debe, cuánto se debe, ¿sí?, cuál es el monto de actualización de esa deuda, ¿sí?, si tengo índice tasa activa, tasa activa, bueno, cuál es, la detallo. ¿Quién va a ser responsable de saldar esta deuda? ¿Cuál de los cónyuges? Si van a ser ambos, ¿en qué porcentaje? ¿Sí? ¿Y en qué plazo la van a hacer? ¿Qué plazo la van a hacer? En el plazo que ya está previsto, la van a sostener, ¿sí?, o van a mutar, lo que sea que suceda con ese plazo, lo tienen que escribir. Y la acreditación de la cancelación, un mecanismo, ¿sí?, si uno se responsabilizó o si se responsabilizaban, por ejemplo, en mitad, debe existir un mecanismo para poder acreditar la cancelación de la misma. ¿Bien? ¿Cómo redacto la confección de las cláusulas del activo? Identifico el inmueble, ¿sí? Lo adjudico. ¿Y qué implica la adjudicación? Por ejemplo, si la adjudicación de una casa es que esa adjudicación implica desinteresarlo del resto de los bienes de calificación ganancial, así lo digo, ¿sí?, que está satisfecho con la adjudicación en su parte esa, ¿sí? Deudas antes del acuerdo, ¿quién las asume? Si ese inmueble tiene deuda, ¿quién las asume? Crédito hipotecario, su pago. Compromisos de suscripción de la documentación traslativa de dominio, es decir, supongamos que por razones de los costos que implica, ¿no es cierto?, el trámite de la adjudicación y el cónyuge, uno de los cónyuges dice, bueno, adjudícamela a mí, yo la quiero, que esto que lo otro, pero la voy a vender. No hagamos todo la inscripción a mi nombre del dominio porque yo posteriormente la voy a vender. Entonces, el otro, a sabiendas, se obliga a suscribir la documentación translativa de dominio, ¿sí? O suscriba a tocar un poder en relación
para que posteriormente lo haga, ¿sí? Pero tiene que quedar establecido en ese convenio regulado. Si no lo hace, las sanciones pertinentes por no hacerlo, ¿sí? Todo en esto, en una cláusula también del activo, puede ser que ambos cónyuges decidan vender la totalidad de los bienes de calificación ganancial, ¿sí? En ese caso, la cláusula que se redacta es cuando eligen, supónganse, o inmobiliaria, o tasador, o otorgan valores, entonces ahí tienen que redactar la cláusula en quién va a ser, cada uno va a tener un tasador, o un tasador único, van a poner acuerdo, lo que sea para ponerse de acuerdo con el precio del bien y en la oferta, ¿sí? Y mientras, hasta que se venda, ¿quién se responsabiliza del mantenimiento, de los cuidados, del pago de las cuestiones que importa el sostenimiento en el mismo estado de ese inmueble? Todo tiene que quedar bien claro, así como la obligatoriedad para firmar. Si ustedes llegan inclusive a poner, ¿sí?, en esta cuestión de las cláusulas, cuál va a ser hasta el escribano interviniente óptimo. Cuanto más regulen, cuanto más tomen y puedan regular absolutamente todo lo referente a lo que va a pasar, lo prevén usted en el convenio, ese convenio va a ser más fuerte y va a dejar menos interrogantes o menos cuestiones para esos cónyuges, ¿sí? Por último, les digo que para la cuestión interna de los cónyuges, de las cargas, que yo les dije en principio, sí, existe una, ¿sí?, un derecho a recompensa en la fase interna de estos cónyuges. Hay que identificar bien la operatoria, es decir, ¿qué pasó? ¿Qué deuda se atendió con dinero propio? ¿Se acuerdan de esta de las deudas de calificación ganancial? Supongamos que había una deuda de colegio, ¿sí?, de los chicos, y se atendió con dinero, ¿sí?, propio, ¿sí? Se atendió con el dinero, supongamos, de una donación. Entonces, eso quedó pendiente, ¿bien? Entonces, identificar qué da lugar a la recompensa, ¿sí? ¿A quién se le debe la recompensa? Si se le debe al régimen de comunidad o a uno de los cónyuges, ¿sí? Y cómo debería ser satisfecha esa recompensa. Bueno, quise dejar los 15 minutos, Vivi, para Sí, para las las preguntas. que fui rapidito. Espero que haya sido lo más clara posible. Bueno, a ver, vamos a ver el chat. Esperá. Bueno, les recuerdo, Carla tiene perdón, la mano levantada. estoy Hola, reemplazando a Bueno, Rocío, Carla. disculpen. sí, te iba a Les llamar recuerdo, Rocío. como siempre, que pueden levantar la mano mediante reacciones de Zoom y les damos la palabra. Si quieren, le damos la palabra a Carla. Bien, perfecto, yo no tengo problema, Vivi. Vale. Carla, te damos la palabra, ya puedes activar el audio. ¿Me escuchan o me escucho ¿me bien? Sí, te escuchamos un poquito entrecortado, Hola. Carla. Sí. Ahí te escuchamos, Carla. Si no, Saco Carla, el, te saco recomiendo el video para que me escuchen eso, te iba a mejor. decir. Sí, por Bu- favor. Bueno, Ahí está, ahí a está. ver, ¿me escucha mejor ahora? ¿Mm? Bueno, sí, dos preguntitas. Bueno, primero les quería agradecer tanto a Karina como a Viviana, la verdad, la claridad de la exposición y lo completo de todo, realmente muy bueno. Pero le quería hacer la siguiente pregunta. Cuando hablaron de la atribución de la vivienda, dijeron que se tomaba en cuenta como parte de alimentos. Y históricamente siempre cuando la atribución de la vivienda se debió al hecho de tener a los menores, nunca se tomó como compensación por alimentos. ¿Esto es por el nuevo código? ¿Ha cambiado? Porque de lo que estuve leyendo no lo deduje. No sé si Bien, te está contesto, claro lo que Carla. estoy preguntando. Claro, en realidad, Carla, lo que pasa hoy con el uso de la vivienda, con el uso de la atribución de la vivienda, ¿sí?, es que es bastante acotado los supuestos de procedencia al mismo a la luz
de la normativa en relación a responsabilidad parental. Vos pensás que desde el código, ¿sí? Lo que muta es que hace mucho hincapié en que ambos progenitores, ¿sí? Ejerzan los cuidados, el acompañamiento de los hijos, con lo cual en la práctica cada vez se Será como que visualiza tiene mitad cada uno a los chicos, mitad del tiempo, claro, decís vos. se espera que en realidad los chicos tengan trato, claro, cotidiano, frecuente. Entonces, lo que ha hecho en la práctica esta cuestión, digamos, por ejemplo, en lo que decía hoy de los cuidados, hoy vos tenés como regla general el cuidado indistinto con residencia principal en la casa de uno de los progenitores. Entonces, lo que se alienta, digamos, lo que se espera que suceda es que ambos padres se comprometan, entonces, que no pueda serle atribuido uno de la vivienda o surgen distintos factores, porque el otro también está participando de la crianza. Entonces, lo que está haciendo la jurisprudencia es decir que cuando uno de los cónyuges, y vamos a hacer una relación, por ahí me extiendo, pero denme la oportunidad, en el régimen primario dice el autosostenimiento en el deber de contribución. Entonces, partiendo de estos principios, del autosostenimiento como principio en el régimen primario, a eso llevarlo posteriormente relativo a la atribución del uso de la vivienda, ¿sí? Lo que la jurisprudencia se está expidiendo es que forma parte de la cuota alimentaria. Es decir, si uno del cónyuge dejó la vivienda y se atribuyó al otro, ¿sí? Se entiende no sustitutivo, quiero que esto quede claro, no es sustitutivo de la cuota alimentaria, sino que debe incorporarse ese concepto de que otorga vivienda como parte de la cuota alimentaria. No sé, Vivi, vos lo Yo establecés lo claro. entiendo así. Yo lo entiendo así también. A ver, cuando uno hace una demanda de alimentos y hace el cuadro, porque por lo menos yo hago un cuadro, ¿no? De todos los rubros del 659, yo pongo rubro vivienda. Y ahí en el rubro vivienda te voy a poner, en este caso, bueno, es una propiedad, pero poner que fuera alquiler, te pongo el alquiler. Pero además voy a poner lo que gasta de luz, de gas, de todo lo que graba la vivienda, la vele, y eso lo voy a dividir, más allá que tenga la atribución o no, porque esto está bárbaro de lo compartido, pero sabemos que el 70% de los hogares son monomarentales, así que lamentablemente esto no lo podemos aplicar, me parece que la igualdad, viste, que nosotros tenemos formal no es la igualdad real, digamos, de todos los días, y está genial en el código la coparentalidad y esto de que los cuidados sean compartidos, pero en el tema de lo real no se da. Entonces, me parece genial tener en cuenta eso también. Ojo, tener en cuenta que la atribución de la vivienda, pero la atribución de la vivienda la tiene en la mayor parte de los casos por haberse quedado a cargo y vivir los niños, niñas, adolescentes, digamos, la mayoría de las veces el progenitor no conviviente es periférico, porque la mayor parte del tiempo esos niños, niñas y adolescentes viven en esa propiedad y en el otro van a dormir nada más o te lo traen de... Cada caso es particular y por eso me parece, como dice Cari, que por ejemplo, si estuviéramos en un sistema, como decimos, compartido, y yo ya les diría alternado, y ojo, ahí sí yo pongo el foco. Bárbaro, esto te lo corro. Vos le das de comer en tu casa, vos pagás la luz cuando van, vos pagás el gas, bueno, fantástico. Pero convengamos que la mayoría es cuidado personal compartido indistinto. Y entonces ahí sí tendríamos que empezar a jugar en cada caso en particular cuánto tiempo está en la casa de este y cuánto tiempo está en casa del otro. Pues si no, sería injusto. No hablo más, perdón, porque sé que... Claro. Sí, creo que era Bueno, Viviana, perfecto. ¿no? Carolina, la que Eh, seguía, si no Sí, me tenemos equivoco. la palabra a Viviana. Viviana, ya podés activar Sí, la... sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. A cualquiera de las dos doctoras es indistinto. Eh, les hago una consulta bien precisa, porque me está generando una duda en un futuro convenio regulador. En un matrimonio, la cónyuge adquiere mediante cesión de derechos y acciones hereditarias para quedarse con el total de la propiedad que le tocaba en la sucesión de sus abuelos, a sus tíos, a sus primos, con dinero ganancial, entiendo
yo porque lo pagan durante el matrimonio, que nos llevamos todos bien y está todo bárbaro, con el dinero del comercio donde vivía la familia, o sea, vivían de ese ingreso exclusivamente. Hoy se produce el divorcio, por lo tanto, la abogada de la otra parte de la señora me dice, yo quiero compensar. Entonces le digo, ¿qué quiere compensar? Quiere compensar. El señor, como está explotando el comercio, que se lo quede él y lo siga explotando, pero yo no quiero que me reclame nada futuro de este tema de la sesión. El detalle es que nunca, hasta el día de hoy, pasaron ya muchísimos años, nunca incorporó la cesión a esa sucesión. Por lo tanto, hoy la señora en su patrimonio técnicamente no tiene los bienes a su nombre. ¿Me explico? Entonces, mi duda es, si procede esa compensación, ¿no es cierto? Y en ese caso, ¿quién estaría debiendo o quién tendría un derecho a la recompensa? ¿El cónyuge o la comunidad conyugal por ese pedacito de la cesión? En, ¿Se en entiende? principio, a ver si lo entiendo, Viviana, digamos, la cónyuge recibió, Sí, digamos, por un convenio de cesión, pagó, ¿sí? Pagó un sí, X importe para quedarse sí, absolutamente con una propiedad de forma completa cuando solamente tiene un porcentaje. Bueno, eso, ¿sí? Si el exacto. porcentaje que pagó con el dinero ganancial es menor que el que tenía como propio, ¿sí? Las dos formas de interpretarlo darían que la calificación es propio, ¿sí? Eso da lugar a recompensa, ¿sí? Ok, Para, para la cuestión del régimen patrimonial, no para el otro, digamos. ¿Por qué? Porque salió como activo del régimen, ¿sí? De comunidad y fue, sí, digamos, a esa cuestión. Fue para mejorar la bien, condición de los cónyuges. Entonces, lo que hay que restaurar, digamos, es el activo, ¿sí? Del régimen patrimonial. claro. En la práctica, ¿cómo lo hace Viviana? Esto de la compensación, ¿sí? De lo que decís, Ujú, puede ser, ¿sí? Puede ser una vía. Lo que sí es que hay que redactarlo de una forma muy clara, porque no, primero que no tenés efectos registrales porque todavía no escribiste el muerente, entonces lo que se tiene que, claro, exactamente, lo que tiene que redactarse es en el hecho, digamos, de que están compensados lo que debía de recompensa, ¿sí? En relación a que deja la explotación, no sé los valores, pero por qué X cantidad de tiempo va a dejar la explotación del negocio fuente del mayor ingreso familiar, ¿sí? claro. O sea, habría que actualizar el monto que se pagó en el 2006 de esa sesión, traerlo a valores actuales y luego, en todo caso, La tasar el actualización, fondo de Viviana, comercio y también la entre las vas a dos tener que cosas, negociar, ¿eh? La actualización, Viviana, también la vas a tener que negociar. El índice con el cual vos actualices, ajá, lo vas a tener que negociar, ¿sí? Van a tener que usar un índice que se pongan de acuerdo bien, en ambos, ¿sí? Y después siempre recordar que los fondos de comercio son de dificultosa tasación, porque depende de un montón de sí, factores. Hay rubros que en un determinado momento hay que tienen un auge, tienen mayor posibilidad, ¿sí? Que otros, ¿se entiende? Un montón de factores hay ujú, para tasar el fondo de comercio, ¿sí? No es ok. solamente el índice, pero podés hacer la cláusula sin ningún problema. Bueno, muchas gracias, doctora. No. Carolina, había otra mano levantada de otra abogada, pero me parece que desistió de la mano, entonces creo que sigue Dos, Elsa, si no me equivoco. hay dos A manitos ver. Igualmente está también Elsa Peralta. Sí, pero había otra abogada que tenía la mano levantada, no la puedo encontrar ahora. Pero no es lindo que se queden con preguntas, así que háganlas. Bueno, pero Elsa, 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 ¿no estás? O capaz que no se Elsa, escucha, ¿eh? Elsa, Ahí está, bueno, no tenía el ahí audio. está. ¿Qué tal, doctora? Ahí está. Bueno, muy ¿Cómo buena estás? la exposición y bueno, la verdad que básicamente lo mío, más que una pregunta, quería saber si ustedes van a poder poner a disposición de todos los participantes esta guía que yo creo que está buena, para que podamos consultarla eventualmente más allá de esta exposición. No sé cómo se podría hacer, si
porque como esta clase es grabada, digamos, Mira no en sé cómo. YouTube, Elsa, lo podés volver a escuchar y además te vamos a mandar el material, se lo mandamos a graduados y graduados después se los mandan a ustedes, quédate tranquila. Ah, bueno, entonces lo mandan por mail, digamos. Sí, sí, seguro. Sí, yo para Bueno. bajar un poco la ansiedad, les mandé recién por el chat el enlace del Drive, pero denme unos minutitos para subir el Power. Yo ahora terminamos y les subo el Power, pero Bueno. ahí ya les mandé el Drive donde van a encontrar material y en unos minutos el Power, sin problema. Muchas gracias. Y nos queda Sebastián. Y no, Florencia También estaba antes que Ah, Sebastián, Vivi. Ay, mira, no había visto a Florencia también, perdón. No, primero le damos la palabra a Florencia, está Carla primero, Sí. pero como ya hizo una no, pregunta. Carla ya habló. Claro, por eso. ah. Florencia, ahí vos ¿Qué activar. tal? Hola, Doc, buenas tardes. Bueno, encantada de escucharlas. A la doctora Viviana la tengo en Instagram y siempre me salvan los fallos que va compartiendo. Doc, tengo una duda muy puntual que la compartí en el chat, en el que seguramente a muchos nos pasa que generalmente las mujeres se dedican a los cuidados del hogar y pierden noción completamente de las cuestiones financieras de los negocios familiares. Bueno, el remedio que brinda el código es el artículo 722 para poder hacer un inventario, que el juez tome medidas para receptar medidas de prueba y poder identificarlos. Pero me queda la duda, yo soy de Córdoba y nosotros acá tenemos un artículo de nuestro Código Procesal que son las medidas preparatorias. ¿Sí? Nosotros tuve un caso que lo canalizamos por ahí, pero me queda la duda de cómo proponer el acuerdo regulador, ya que el momento oportuno que nos brinda el código es la presentación de la demanda, si no conocemos qué bienes hay y no sabemos en realidad qué ofrecer como propuesta, como convenio. Quería saber cuál era su mirada sobre el tema. Vivi, ¿querés contestar vos? Porque no No, tengo a ver, a problema. mí me parece que en ese caso, a ver, vos llegás a un convenio regulador cuando ya tenés idea de lo que querés convenir. Si no, viste, es medio complicado. Ahí tiene que haber un trabajo previo de investigación de tu abogado, porque imagínate que si vos llegás a un acuerdo es porque los dos ponen todas las cartas sobre la mesa y entonces ahí acordamos. Diferente sería casos que vos sabés que, por ejemplo, tenés una caja de seguridad, ¿no? En algún lugar, o por lo menos tenés una idea dónde está y que la maneja solo él. Y entonces vos podés pedir alguna traba, viste, alguna cautelar para que eso se inmovilice. Ahora, si vos no sabés qué es lo que tiene el otro, primero tenés que hacer un trabajo ya de investigación. Si no, realmente no podemos, viste, esto de las medidas preparatorias está genial, pero vos tenés que tener datos mínimos, si no es muy difícil. Y acá estamos hablando sobre todo de convenio regulador. En el convenio regulador todos vamos ya directamente con lo que tenemos y lo ponemos sobre la mesa, porque la intención es acordar. Yo te diría que eso que decís vos no daría para un convenio regulador. No sé, Claro, Cari. es tal cual. Es lo que dice Vivi. El convenio regulador, inclusive, lo puede hacer solamente un abogado o una abogada, no se requiere dos. Pero para eso tiene que haber muy buena fe de los cónyuges y ser franco, ¿sí? Absolutamente con todo. Si no, Flor, estás en otra situación muy distinta. Claro. Claro, yo hablo en una presentación unilateral, obviamente, ¿no? Claro, eso No, es pero estamos hablando de siempre convenio regulador, no petición de divorcio, porque ese sería otro taller. Hoy es convenio, ¿viste? Entonces estábamos hablando de Claro, pero no quería desaprovechar la oportunidad por ahí para introducir el caso porque me quedaba la duda de Claro, pero no. procesalmente cuándo poder introducirlo en el proceso. Claro, el tema es eso, si vos tenés una petición de divorcio, ahí, y volvemos a lo mismo, previamente vos vas a peticionar qué es lo que vos vas a pedir o que te adjudiquen, pero en la medida que sepas primero, porque nadie te va a ayudar, viste, a abrir todo eso. ¿Entendés? Tenés que hacer una investigación previa, ni siquiera el juzgado lo va a poder. Distinto, por eso te digo, la traba de medidas cautelares, que es otra cosa. Bien.
Caro, ¿querés darle la palabra a Sebastián, te parece? Le damos la palabra a Sebastián. Sí. Sebastián, ya podés activar el audio. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo estás, Buenísimo. Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estoy sin cámara por un tema de conexión. Quería hacerles una pregunta respecto de un caso que tengo de una deuda hipotecaria en un crédito Procrear, ¿cierto? Entonces, esta pareja se está divorciando, uno quiere quedarse con la adjudicación de la vivienda, pero la obligación crediticia es por como 20 años, digamos, y estamos entrampados como en el tema de cómo liberar o la posibilidad de poder liberar de esa deuda a uno de los cónyuges sin alterar la esencia del contrato del procrear, que es familiar. Claro, que ahí tenés, claro, Sebastián, ese es el primer obstáculo que tenés. Y ese es el tercero, porque él lo otorgaron el procrear por determinadas particularidades o por determinadas situaciones. Exacto. Claro, sí. Entonces, sí. ¿qué puedo hacer para...? Porque finalmente, nada, como que no quieren seguir pagando 20 años juntos la deuda cuando ya uno no está interesado en la casa. Claro, pero ahí lo que es, digamos, el ingenio en relación al tercero le van a tener que responder y no van a, salvo que puedan de alguna forma juntar el dinero y cancelar la totalidad del crédito, ¿sí? Van a articular desde el lugar del mejor opciones, ¿sí? O, no sé, los meses pares paga uno, debe estar inclusive debitado de los saberes del que se le otorgó el procrear, ¿o no, Sebastián? No se va No creo que sea pagando. voluntario. Sí, van pagando. ¿Van pagando voluntariamente sin retención de haberes? Claro. Sí, pero bueno. creo que sí, pero uno de ellos quiere liberar al cónyuge, digamos, de la deuda, porque no, obviamente, quien no se va a quedar con la casa no está dispuesto a seguir pagando 20 años el crédito, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿puedo ponerlo en el convenio regulador y aunque no en el convenio regulador que se va a presentar en el juzgado, sino en un convenio extrajudicial? Pero podés, a ver, perdón, Sebastián, disculpa que te interrumpí. Decime, terminame la idea. Si puedo poner en ese acuerdo extrajudicial que una de las partes se adjudica la vivienda y se adjudica la cancelación total del crédito, y que se quede obliga como a un pagarla. acuerdo privado. Sí, pero averigua antes de hacerlo, Sebastián, si no hay una retención, un retiro de la cuota al procrear de los saberes del cónyuge que se quiere liberar. ¿Sí? Averigua eso. Entonces, primero si no, después vas al banco, a la parte, digamos, de, si no recuerdo mal, Nación, y ahí dialoga eso, porque si lo tiene débito, ¿cuáles son las alternativas que ellos te ofrecen? ¿Sí? Entonces, no van a ser las primeras personas que se divorcian que tengan un procrear. Claro, entonces los mando al banco también. Puede ser mandarlos al banco. En realidad, en relación, yo te aconsejaría, Sebastián, que no los mandes a ellos, porque va a ser un teléfono descompuesto para vos. Si vos querés asegurar la redacción de cláusulas fuertes, yo te diría que vayas vos e indagues vos sobre esas alternativas que ellos tienen. Pero primero indagás si no hay retención de la cuota del procrear del cónyuge que quiere estar afuera de la ecuación, ¿sí? Perfecto. Perdón, ¿puedo aprovechar a hacerte otra pregunta? Muy breve. Vamos. Dos en una. Sí, no, quería preguntarte lo siguiente, porque estamos hablando hoy de convenio regulador y tengo entendido, o sea, que, bueno, que los bienes que se denuncian en el acuerdo regulador pagan impuestos, ¿no? Paga todo, tasa de justicia, sobre tasa, todo completo. Exactamente. Sí, Entonces, por eso no se hacen tanto. Exacto, por eso. Y los clientes no quieren hacer convenios reguladores y tratan de que hagamos convenios extrajudiciales. Entonces mi pregunta es, ¿qué recaudos ustedes nos recomiendan para ese tipo de... Sebastián, tenés que expedirte en el convenio regulador, tenés que, cuando pagas los bienes, que los cónyuges están de acuerdo a hacerlo por fuera, ¿sí?, de la instancia judicial y que van a... O no lo haces, o ni siquiera decir esto. O ni siquiera decir nada. A ver, vos presentás el convenio regulador que quieras. ¿Tenés hijos? Presentás solamente el régimen comunicacional de alimentos y de los bienes no decís nada. Si sos vos el que le tiene que informar al juez. El juez no sabe si vos tenés qué bienes tenés. No digas nada directamente. Ni se va a involucrar para averiguar. ¿Por qué? Porque rige la autonomía. No está claro. Ahora, por ejemplo, ¿ustedes recomendarían que ese convenio extrajudicial sea, por ejemplo, ante escribano público, que se certifique en firmas? Que se certifique en firmas, sí. Sí, por supuesto. Siempre.
la mayor cantidad de seguridad. Eso también igualmente lo vas a ver en el grado de conflictividad o no que tengan los cónyuges y la cantidad de bienes que tengan. ¿Sí? Claro. Mm. Perfecto, gracias. No, por favor, Sebastián. Gracias, Sebastián. Ahora le damos la palabra a Pamela, que me solicitó hacer una pregunta desde el chat. Sí. Ahí, Pamela, podés activar. Y Alejandra vi que tenía la mano levantada, pero bueno, no sé Sí, si se arrepintió, ahí Ale. está Pamela. A ver. Sí, lo que Vamos pasa es con que no Pamela. sé cómo levantar la manito en el Zoom, por eso. Ah, está bien, Es Pamela, no hay problema. de las mías. Toco y no sé qué hacer. Bueno, Decía, buenas tardes, doctora. Un placer escuchar siempre sus charlas. Trato de estar en cada curso que da usted. Eso por un lado. Y segundo, quería consultar respecto, por ejemplo, ayer tuve que contestar un traslado de una propuesta en relación a la existencia que nos dimos cuenta de un plazo fijo. ahí ya es una propuesta, una petición de, claro, a ver, Claro. acá estamos hablando lo mismo del convenio regulador, mirá que Claro, es bueno, otra cosa. claro. Hoy apuntamos a eso. Mi pregunta es esta. Bueno, mi pregunta es esta. El plazo fijo está dentro de lo que es la masa de comunidad de bienes, que fue constituido luego de la celebración del matrimonio. Sería bien ganancial. En la medida, Pamela, que ese dinero que se constituyó el plazo fijo sea de calificación ganancial, entran algunos supuestos, por ejemplo, que sea fruto de lo que señora Vélez. Si puedo comprobar que ese dinero de constitución de plazo fijo deviene de una herencia, legado o donación, Las no, donaciones. es propio. Claro, Depende. sí, creo que esto depende de la remuneración del cónyuge. Bien, perfecto. Si es de la remuneración, la remuneración Claro, es mi fija. pregunta es esta. Ante la abstracción del plazo fijo, o sea, la no renovación, sin que se entere la otra parte, ¿estaríamos dentro de lo que sería lo que se llama una estafa a la comunidad de bienes o un menoscabo a la comunidad de bienes y después lo podría reclamar, siempre y cuando acredite la existencia del mismo y la extracción, y luego de la comunidad? Sí, digamos, primero, digamos, en el hecho, si vos te enteraste del plazo fijo, no pediste ninguna medida a los fines de que no pueda ser retirado. El traslado lo contesté ayer. El traslado, sí, en el traslado mencioné la existencia de No un me plazo queda fijo. claro, Pamela, no sé, Vivi, no me queda claro. No, tampoco, ¿Traslado no. de qué contestaste? De una propuesta de divorcio. Perdón, yo sigo hablando de la propuesta, pero sé que están hablando del convenio. Sí. Estamos hablando, Escuchame. claro, de dos cosas totalmente diferentes, pero que Pamela, pero en la propuesta, ¿qué te decían del plazo fijo? ¿Qué te decían en la propuesta No me del plazo decían fijo? nada, me lo dijo mi clienta. Bueno, urgentemente lo que tenés Ella que fue a hacer abrir es una cuenta denunciar en el el plazo fijo y pedir, digamos, la indisponibilidad de los fondos. Exacto. Que no puede retirarlo. Que habla, claro. Exacto, esa era la pregunta. Claro, y si lo retira antes, ¿estaríamos dentro de una estafa? No, O sea, no estaríamos dentro de la estafa porque el plazo fijo está de titularidad de ese cónyuge y ese cónyuge tiene la disponibilidad de lo que está de los bienes de su claro. Lo que sí es que si probás que esa plata no fue afectada a atender deudas, ¿sí? O cuestiones referentes a la cuestión de las cargas gananciales, ¿sí? Pero tenés que probar todo eso, digamos, que se llevó el dinero, no sé, desapareció, puede llegar a interpretarse por la otra parte que se consumió. Entonces lo tenés que probar. Pero salí de los tipos penales, Salí de los tipos penales porque no es por ahí, Pamela. Yo lo dije así de manera de cómo se me ocurrió, pero sí que está dentro de la comunidad de bienes, a eso voy. Sí. Pero va a tener que ver con el dinero. Pero sí lo puede retirar, no hay ningún inconveniente. Listo. Perdón, Carolina, una cosita nada más. A ver, el taller de hoy era 1 hora y media nada más, y les cuento por qué. No porque uno quiera hacer mala onda ni nada, y Karina lo sabe también y todo, yo no puedo estar expuesta, digamos, a la pantalla por más de 1 hora y media por un tema médico, ¿sí? Van a ver siempre que los talleres que yo doy no superan la 1 hora y media. Veo que ya se ha cumplido. Hay dos opciones. Veo que hay muchas preguntas. Si ustedes me permiten, yo me voy a retirar,
porque es un tema que yo trato de respetar, es mi salud y he tenido problemas por eso. No puedo estar... Y yo me quedo, Vivi, atendiendo las dos que quedan, las Bueno, consultas sin problema y ya lo cerramos. Gracias, Vivi, fantástico. gracias por organizar esto y gracias por... No, ¿no? no, por Las favor. colegas, vamos a darle todo un aplauso a Vivi. Vamos. No, gracias a ustedes por estar, por anotarse. Y bueno, y perdónenme que no voy a poder estar al final, pero bueno, me tengo que proteger también. Sí. Y ya no sé si Gracias, algunos lo Vivi. ven, como ya estoy teniendo, se me empieza la piel, ya empieza a ponerse roja y a molestarme. Y entonces ahí es donde ya tengo que parar. Sí, no hay Así que problema, bueno. Vivi. Un saludo para todos. Muchas gracias por estar. Muchas No, gracias, por Cari, favor. y gracias, Carolina, y al Centro No. de Graduados. Muchísimas gracias. Gracias, Vivi. Nos Adiós. vemos entonces en el próximo taller que des. Nos vemos en el próximo taller. Caro, yo contesto la de Alejandra y Carla y si querés ya Dale, cerramos. buenísimo. Alejandra, te damos la palabra. Pido que sean breves y concisos, así. Ale, Bueno, te tengo de otro curso, pero no me puedo acordar de cuál, Ale. Del posgrado. De posgrado, ahí está. Karina, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, mil gracias por la exposición, muy clarísimo, muy claro todo. Una consulta breve. Dijiste que con el convenio regulador lo podía redactar incluso un solo abogado, y ahí se me despertó la duda. O sea, estoy acostumbrada siempre a trabajarlo de manera coordinada con el otro colega, nada, y ir trabajándolo. Siempre hay uno que tiene un poco más de idea, pero me despertó dudas. ¿Qué quiere decir eso? Por la asistencia, digo. Un abogado o una abogada puede patrocinar a ambos cónyuges, sin ningún problema. ¿Lo pueden patrocinar? ¿No hay conflicto ahí de intereses por el tema de que, no sé, por ejemplo, uno podría sentirse, digamos, ¿es perfecto eso, la asistencia a ambas partes? Si no hay ningún no hay ningún inconveniente, está permitido por ley en la medida, digamos, que ambos estén de acuerdo. Lo que juega mucho es la ética individual de cada uno, cómo ejerce la profesión. Si uno detecta en algún momento, supongamos, vamos a hablar de un tema que tiene actualidad, ¿no es cierto? Si uno detecta que hay una situación de aprovechamiento de uno de los cónyuges por una cuestión de género, ¿sí? Entonces ahí automáticamente tiene que operar su ética y decir, no, momento, detecto que no hay una igualdad, ¿sí? O tengo conocimiento de que existe un expediente de protección contra la violencia, o cualquier otra razón que haga entender que no resulta conveniente. Lo que sucede en la práctica, Ale, lo que vos dijiste, muchas veces son dos abogados de estudio que firman cada uno por separado, pero tampoco hay, digamos, rigurosamente dos profesionales aconsejando o interviniendo. Es lo mismo, lo único que cumplen con una formalidad para aparecer, digamos, para pasar los filtros. La ley permite que uno pueda patrocinar. Lo que pasa es que hay una cuestión muy importante que hay que trabajar, que es más allá, digamos, de esta charla que ya la estamos terminando. Hay que cambiar las cabezas, colegas, en este sentido, en que nosotros tenemos que trabajar con el convenio regulador, se trabaja muy bien con personas, con cónyuges, que entiendan, ¿sí?, que el divorcio es la transformación de la familia, no la ruptura, no la crisis, no el conflicto, sino la transformación. Y hay que trabajar con estos cónyuges desde el lugar de la verdad, de lo que está sobre la mesa, de la consideración del otro, de respetar y valorizar con quien compartió un tramo de su vida y quizás un largo tramo de su vida. En ese contexto, ¿sí?, me siento con un profesional que, como Vivi expuso, colaborativo, en el cual lo que hace es acompañar, ¿sí?, aconsejar a estas personas en la transformación de la familia. Y la transformación de la familia implica que, como comenzó con un régimen patrimonial, hoy ese régimen patrimonial no esté presente y tengamos que regular esos efectos que tengamos que regular. Nosotros trabajamos siempre con la conflictividad, trabajamos siempre desde ese lugar, de la conflictividad, de cónyuges que vienen a pelearse, a ocultarse, a defraudarse, ¿sí? Y en realidad esto del convenio regulador está pensado desde la otra forma, ¿sí?, de la otra forma. ¿Se entiende? Entonces, no hay ningún inconveniente si el abogado o la abogada, que va a hacerlo con derecho colaborativo, ¿sí?, no hay ningún inconveniente que lleve adelante el patrocinio de los dos. ¿Por qué? Porque no hay conflicto de intereses, fundamentalmente. Ambos tienen el mismo interés, que es que regular los efectos de su divorcio. No sé, Ale, si quedó... Sí, perfecto, Bárbaro. Muchísimas gracias, Karina. No, por favor, Ale, nos vemos. No sé si la semana que viene ya nos... ¿Caro?
palabra ahora por último a Carla. Carla, que empezó Carla, termina Carla. Vamos, Carla. Bueno, paro el video para que se escuche mejor. Bueno, le cuento que ahora lo último que escuché, no sé si me escuchan bien, una novedad, porque yo había leído del fallo de Cámara por un caso en Morón que permitió un solo abogado, pero pensé que en Capital no, incluso había leído la opinión del doctor Kielmanovich, que le parecía que no era lo Claro, mejor. yo hablo de Estaba provincia, convencida. Carla. Buena observación. Yo hablo de provincia. ¿Sí? Buena observación. Ah, No ok, hablo de Cava, ok, porque perfecto. yo estoy en provincia de Pero Buenos Aires. Perdón. esa no era la pregunta. Bien. La pregunta tiene un poco que ver con lo último que habló Sebastián, el tema de que si nosotros hacemos el convenio regulador y ponemos todos los bienes, ¿eso le genera más gastos? Sí, o sea, por supuesto. ¿conviene entonces hacerlo con un escribano? No es que conviene hacer con un esa era mi duda total. No, no es que conviene hacerlo con un escribano. Son caminos distintos para la regulación de los efectos de divorcio. El hablar de conveniencia, colegas, ¿sí? Para cuando uno dice que un camino, mira, esto es lo que yo llamo, ¿sí? Estrategia de litigación o gestión de caso. ¿Bien? Para uno evaluar la conveniencia, tiene que estar en el lugar, ¿sí? De sus clientes. Lo que le ofrece la norma es distintas alternativas. La conveniencia no es solamente una cuestión netamente patrimonial de costos, ¿sí? Digamos, ustedes pueden evaluar la conveniencia de ese lugar, por supuesto que están legitimados, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Porque la conveniencia tiene que dar dada por distintos factores en los cuales ustedes, frente a las alternativas, eligen a sus clientes la mejor del caso. Puede ser, digamos, que ustedes tengan adelante clientes que tienen una sola vivienda, que esa vivienda es familiar, ¿sí? ¿Bien? Y el único inmueble. Entonces, someterlos a un costo enorme de cuestiones de lo que implica, sí, o de trámites, digamos, de acompañamiento, sí puede llegar a ser, digamos, no ser la mejor estrategia. ¿Bien? Le ofrece distintas alternativas. Frente al caso concreto, frente a la singularidad de esa transformación familiar, ustedes escuchando activamente a sus clientes, viendo la cuestión patrimonial la que tienen y demás cuestiones, ¿sí? Fijar una estrategia dentro de las alternativas, cuál es la que resulta más conveniente para el caso que tienen ahí adelante. Pero determinar de decir, porque es caro, no uso la justicia, porque no me gustan los escribanos. O sea, no es correcto, digamos, ustedes mismos están restringiendo opciones de acuerdo al caso. Es fundamental de nuestro trabajo como abogados y abogados ver las distintas posibilidades y elegir las más convenientes a la luz de los intereses de nuestros clientes. Esa sería para mí la respuesta a lo que ustedes deben tener en consideración. Perfecto, sí, doctora, Carla. bárbaro, porque para mí lo principal es que no haya, o sea, que haya el menor desgaste posible, que todo se realice de la manera más pacífica posible, o sea, es lo primero que les digo, ni hablar cuando hay menores de por medio, o sea, a mí lo que me interesa es que no sea que se tiren de los pelos, que terminen, o sea, que sea lo mejor para la familia, para los hijos, y bueno, pero esta cuestión patrimonial sí, a algunos les pesa mucho, y es una buena alternativa de pronto, si tienen bienes para dividir, como usted dice, o una sola vivienda, que lo puedan hacer extrajudicialmente. Bueno, buenísimo todo, doctora. Nada más que darle las gracias a usted y a la doctora Viviana. Muchísimas gracias. Carolina. Igualmente. Bueno, ahí justo levantó la mano María de las Nieves. Si quieren ya. Bien. María de las Nieves, si es cortita, vamos, porque si no, Carolina nos va a echar a todos del Zoom. Acá estoy. ¿Se escucha ahora? María Nieves. No, Sí, le quería pedir por favor, porque yo tengo 2 nenes chicos, estuve escuchando el taller y ahí deambulando, si puede mandarme el material o me da su Instagram, o si no, basta, Mi por Instagram favor. es Karina Bigliardi, Yo, como está escrito. yo hago laboral civil, pero familia recién ahora estoy largándome. Empezando. Porque, bueno, mucha suerte, doctora. Yo tengo 20 años de que me recibí, pero familias como que siempre lo dejé a un costado porque me inmiscuyo mucho en los dramas familiares. Y ahora con el nuevo Código Civil las cuestiones son más simples.
entonces trato de, bueno, ahora estudiar bien el Bueno, me tema. gusta cómo lo ve, me gusta cómo lo ve. No lo veo tan así como usted, que es más simple, pero No, no, me no. gusta que lo vea Quiero decir así. que el código civil nuevo es más claro. Es más claro, a eso voy. No, no, las cuestiones complejas, hoy en día hay de todo. Hay, Bien. bueno, Mi Instagram, doctora, sí. es Karina Bigliardi. Yo les mandé el enlace de Drive, donde les puse material, y ahora termino con ustedes y subo el Power y queda abierto para cuando ustedes quieran, y también se va enriqueciendo. También en este aspecto, lo que yo les ofrezco son dos cosas más, Caro, 2 segundos y ya cierro. Uno es que yo tengo una biblioteca en Drive que constantemente actualizo, está en mi perfil de Instagram, ¿sí? Y todas las veces que van saliendo fallos los voy sumando. Y también esos mismos fallos en extracto y con un enlace los subo a un grupo que tengo en Facebook, que es Abogados de Derecho de Familia, ¿sí? En ese también subo los extractos de los fallos y algunas cuestiones, digamos, por ahí, como esto de las cláusulas, todo, también a veces voy y las subo para que ustedes Eso, lo las del tengan. Drive, ¿dónde lo ubico eso? Está ahí en En internet. el chat lo mandé y ahora después se lo paso a Caro para que se los pase por A los email. mails. ¿Sí? Ay, Sí. gracias, mi amor. Les agradezco Claro, muchísimo ya que se hayan quedado. Sí. Perdón, Caro. Dijeron eso, una vez que nos lo envíen las doctoras, vamos a estar mandándolo por mail a los mails con los que se inscribieron. Así que todos los que pasaron mail por el chat, lamentablemente la vamos a mandar al mail con el que se No, inscribieron. yo me inscribí por el mail, sí, Ok, también. perfecto. Me llegó la información por eso. Exacto. ¿Me repetís el nombre y apellido de la doctora Viviana? ¿Cómo era? Viviana de Sousa. De Sousa, Y cierto. les pido Sí, que de también Sousa. chequen la carpeta de spam, porque muchas veces nosotros Gracias. mandamos el material y como mandamos tantos mails desde los mails que tenemos, a veces llega a la carpeta de spam. Así que chequen la carpeta de spam a ver si les llega. Si no les En el llega, spam. lo pueden Gracias. solicitar. Muchas gracias. Es un placer Bueno, muchas escucharla, gracias doctora. por quedarse y, bueno, y Gracias. por estar hasta este último momento. Un gusto Muchas enorme. gracias. Gracias. Muchas gracias, Caro. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias, Karina, y nos vemos en el siguiente taller. Saludos.